Bien, amados hermanos, la semana pasada hemos comenzado a meditar el capítulo 10, ¿verdad? El capítulo 10. También hemos recordado pues el contexto del que habla el capítulo 9 de Juan. Y recordamos la señal maravillosa que realizó nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién? A un hombre que estaba ciego de nacimiento. Pero no solamente nos relata este capítulo 9, ese evento maravilloso, esa señal maravillosa de esa sanación en lo físico de este hombre, sino también nos hace ver, hermanos, lo nefasto que es que aquellos que deberían ser quienes lleven al pueblo a los pies del Señor Jesucristo, ¿qué estaban haciendo? Estaban prohibiendo de que vayan a conocer a Cristo, que se vayan a sus pies rendidos, porque Él era el Mesías. El capítulo 9 también termina haciendo un contraste, amados hermanos, porque en el capítulo 10 nos habla de las ovejas, habla del pastor, del buen pastor, en contraste de los falsos pastores, ¿verdad? Pero hace un contraste de sus verdaderas ovejas del Señor y de aquellos que no son. Leamos, por favor, Juan capítulo 9, versículos 35 al 41. Vamos a ver el contraste. Primero la obra que hace en este hombre ciego, el Señor, y cómo se cae rendido este hombre, pero también el rechazo que tiene el Señor de los líderes religiosos. Juan capítulo 9, versículo 35 al 41, dice la bendita palabra del Señor. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y a continuación, hermanos, el relato de lo que había acontecido en el capítulo 9 continúa con el relato del capítulo 10. Hermanos. Es una continuación. Hay un evento que ocurre en el capítulo 9 y ese contexto que está pasando va a dar mayor claridad en el capítulo 10 para hacer ver que porque nuestro Señor Jesucristo se va a presentar como el buen pastor y en contraste va a hablar también de los falsos pastores. Pero ¿cómo comienza, por ejemplo, el versículo 1 y 2 del capítulo 10? Leamos también, hermanos. Dice, recordemos siempre, hermanos, cuando dice la palabra de cierto os digo, no es que está cambiando otro evento, sino es un inicio de algo que es importante que nosotros conozcamos. El Señor está exaltando o está diciendo, está llamando la atención. Tengan, en otras palabras, escúchenme claramente lo que les voy a decir, porque es importante que ustedes me oigan lo que voy a decir. Por eso dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Dijimos también, hermanos, que en el capítulo 10 de Juan es el cumplimiento, ¿verdad?, de una profecía que ya se había revelado en el Antiguo Testamento. En Ezequiel, donde habla pues de los falsos pastores y también en contraste del buen pastor. Recordemos, por favor, porque es importante, vayamos por favor a Ezequiel. Ezequiel capítulo 34, no vamos a leer todo el capítulo, vamos a leer ciertos versículos, hermanos, porque es importante entender cómo ya se había revelado en el Antiguo Testamento y cómo Cristo va dando cumplimiento a esa profecía. Dijimos también que Ezequiel, hermanos, pues es el cumplimiento. Ezequiel 10 es una profecía que se da cumplimiento ¿dónde? En Juan capítulo 10. Dice, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo
10 primero. Dice: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis a la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. 5. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robada, y mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron a mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: y aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos. Yo pues libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida, porque así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. A partir del versículo 11, amados hermanos, ahí nos hace un contraste. Primero me llama la atención a estos pastores falsos que deberían haber guiado a los pies del Señor, a los pies del Mesías. Pero hace un contraste el Señor, ¿verdad? Habla del buen pastor. Y en el versículo 11 al 16 nos dice, sigamos leyendo, hermanos. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas. ¿Quién está hablando? Jehová, hermanos, el Dios. Pues Cristo es Dios, hermanos. Y las reconoceré, como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré en las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la redil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. ¿Ven el contraste que se ve ahí, hermanos? Ezequiel 34 es la profecía que se cumple fielmente, amados hermanos, en Juan capítulo 10. Como vamos a continuar también meditando el día de hoy. La semana pasada hablamos de los falsos pastores, y también aún ahora vamos a hablar un poco más de eso. Pero también, hermanos, vamos a hablar del buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, en contraste de estos falsos pastores. La semana pasada vimos el lo nefasto, ¿verdad?, de los falsos pastores que no apacentaban a las ovejas del Señor.
El Señor da una alegoría muy vívida, hermanos, en cuanto a la labor de los pastores y su responsabilidad que tenían con sus ovejas. Pero en esa misma alegoría, hermanos, nos hace ver también ese contraste de estos falsos pastores que no guiaban al pueblo en pos de la voluntad de Dios. Eso había en los tiempos del Antiguo Testamento, eso había en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, eso mismo también hay en estos tiempos, hermanos. Pastores que apacientan a las ovejas en pos de la voluntad de Dios, pero también hay pastores que apacientan a estas ovejas en pos de sus propios deseos. Y ese es el contraste, hermanos. Los pastores verdaderos del Señor, pero también de los falsos pastores. Leamos, por favor, Juan capítulo 10, versículo 1 hasta el 18. Juan capítulo 10, 1 al 18. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. El Señor está hablando de falsos pastores y del buen pastor. Ahora, ¿quiénes eran los falsos pastores? El Señor claramente lo responde, hermanos, en el versículo 8. Pues vamos a leer el versículo 8, dice: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Todos los religiosos, hermanos, todos los líderes religiosos del pueblo no les importaban las ovejas del Señor. No eran sino pues un grupo de ladrones, un grupo de salteadores, un grupo de bandidos, que no les importaban las ovejas del Señor. Juan 10, 12, 13 también nos dice que resalta nuevamente, hablando de estos pastores, falsos pastores, que son asalariados, porque están viviendo, trabajan en pos de ellos mismos, hermanos. Dice, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve a venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Mis hermanos, cuando el Señor Jesucristo viene en este ministerio, en su ministerio terrenal, hermanos, cuando se encarna nuestro Dios, el Señor Jesucristo se encuentra con esto. Son líderes religiosos, saduceos, fariseos, escribas,
que debían ser pastores que guiaran al pueblo en pos de la voluntad de Dios, no lo hicieron. Guiaban en pos de sus beneficios, guiaban en pos solamente de ellos mismos. Ahora, estos líderes religiosos estaban interesados en todo, menos, hermanos, en las ovejas del Señor. Ellos no estaban interesados en alimentarlos con la palabra. Porque si hubieran estado interesados, hermanos, lo hubieran llevado en pos de Cristo. Hubieran aceptado ellos primeramente que Cristo es el Mesías esperado y al pueblo les acepte. Tenemos el privilegio de tener en nuestra presencia a nuestro Mesías. Pero ¿qué hicieron? Nos rechazaron. Eso es lo que está enfatizando entonces estos pasajes, hermanos. No les importaban las ovejas del Señor, y en estos tiempos también falsos pastores no les importan las ovejas del Señor. Pero ahora, en contraste, hermanos, a estos falsos maestros, el Señor Jesucristo se presenta como ¿qué? Como el buen pastor. Como el buen pastor. Leamos nuevamente, hermanos, los primeros 4 versículos del capítulo 10, que dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llaman por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Es algo hermoso, hermanos, maravilloso esta ilustración. Porque el buen pastor, hermano, conoce a sus ovejas. Conoce a sus ovejas y las llama, dice, por su nombre, ¿verdad? ¿Sabe? Ahora, ¿saben quiénes son sus ovejas? ¿Cómo sabe el pastor quiénes son sus ovejas? ¿Cómo sabe el buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, quiénes son sus ovejas? Cristo sabe, hermano, porque el Padre ha elegido desde antes de la fundación del mundo quiénes iban a ser sus ovejas. Acompáñenme, por favor, volviendo unos capítulos atrás, a Juan capítulo 6. Veamos quiénes son sus ovejas, hermano. Capítulo 6, versículo 37. ¿Quiénes son aquellos que oirán la voz del pastor? ¿Quiénes son ellos? Y les dirán. Dice 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Y el versículo 39-40 también del mismo capítulo 6 de Juan dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Es claro la palabra, hermanos? ¿Quiénes son los hijos? ¿Quiénes son las ovejas del buen pastor? El Padre le da, el que ha elegido desde antes de la fundación del mundo. ¿Pero qué hace Cristo? Las cuida, las guarda, ¿verdad? Esa es la seguridad que tenemos de estar unidos a Cristo. Nada nos separará del amor de Cristo, hermanos. Nada. ¿Cómo sabe el Señor quiénes son sus ovejas? Porque desde la eternidad el Padre había escogido, había elegido quiénes iban a ser de su rebaño, hermanos. En cuanto a esta ilustración, por ejemplo, del redil, hermanos, claramente no todos no eran ovejas del Señor. Había muchas ovejas de diferentes rebaños, no todas eran ovejas del Señor, hermanos. Y lo maravilloso de esta ilustración, hermanos, es que nos muestra algo real que sucedía en cuanto a los pastores y las ovejas. Porque alguien de repente se preguntaría, ¿no? Por ejemplo, si en el redil había muchas ovejas de diferentes pastores, ¿cómo hacían los pastores para poder diferenciar que estos son mis ovejas y estas no? En esos tiempos, tengan en cuenta, hermanos, por eso, como dije en la predicación anterior, tenemos que remontarnos a ese tiempo. Porque no todos vivimos en el contexto de haber sido pastores de ovejas, de estos animales, ¿verdad? Pero hay que remontarnos, hay que en nuestra mente llevar a esos tiempos y cómo entendieron ellos. Hemos dicho que hay un redil de 4 paredes, hay una pequeña puerta por la cual entraban las ovejas, había un portero,
Pero ahí en ese redil no llegaba solamente su oveja de un pastor, sino de varios pastores. Entonces dentro de ese redil pues se entreveraba. Y en esos tiempos, hermanos, no había una marca para reconocer que esto era mi oveja y eso no es. Pero sí conocían la voz de su pastor. Ahora, regresemos un momento al capítulo 9, hermanos, de Juan, y pensemos, por ejemplo, en este ciego de nacimiento que había sanado el Señor. Reconoce la voz del pastor. Reconoce la voz del buen pastor, hermanos, porque si algo ha enfatizado, hermanos, el capítulo 9, es el deseo de creer de este hombre, que hablaba del Señor. Vayamos un momento al capítulo 9 para ver el énfasis que hace, hermanos. Por ejemplo, leamos el versículo 35 y 36 del capítulo 9. Versículos 35 y 36 del capítulo 9. Dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Aquí hay algo, un evento que el Señor está haciendo, ¿verdad? Aquí vemos, hermanos, esa confianza total en la persona del Señor Jesucristo, de este ciego. ¿Y qué más le dice el Señor Jesucristo? El versículo 37 al 38. Y dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Es algo maravilloso, amados hermanos, esta ilustración del redil de las ovejas. Es que los pastores no necesitaban, hermanos, marcar a sus ovejas, porque las ovejas reconocían la voz de su pastor. En la década de los 80, hermanos, aconteció, cuando estaban en los tiempos de guerra entre Israel y los palestinos, ocurrió algo impresionante, y le voy a leer una historia que nos va a dar claridad en lo que ocurría en esos tiempos, y eso nos va a hacer ver también el obrar del buen pastor y que las ovejas reconocen su voz, hermanos. Les relato un momento esta historia. Comienzo la cita, dice: el ejército de Israel decidió castigar a una aldea cerca de Belén por no pagar los impuestos. El oficial que mandaba las tropas reunió todos los animales de la aldea y los encerró en un gran aprisco de alambre espinoso. Unos días más tarde, una mujer se le acercó para suplicarle que dejara libre a su rebaño, explicándole que su marido había muerto y aquellos animales eran el único sustento. El oficial señaló el corral con cientos de animales y le dijo, entre divertido y sarcástico, ¿qué es lo que podía hacer? No iba a poder separar sus animales porque era imposible, ya que los animales estaban todos mezclados y no podía saberlo cuáles eran suyos. Ella le preguntó si estaría dispuesto a permitir que se los llevara si ella conseguía separarlos del resto. Él le dijo que sí. Un soldado abrió la puerta. El hijo de aquella mujer confeccionó rápidamente una pequeña flauta de caña. El muchacho comenzó a tocar con insistencia una sencilla melodía, y de pronto, aquí y allá, algunas ovejas fueron levantando la cabeza. El muchacho siguió interpretando aquella tonada y comenzó a andar hacia su casa, seguido por un rebaño de 25 ovejas. Fin de la cita. Es una ilustración preciosísima, amados hermanos, porque las ovejas reconocen la voz del buen pastor. No todos son las ovejas del Señor. A muchas personas se le presenta el Evangelio, ¿verdad? A muchas se le presenta el Evangelio como a ti te ha presentado. Pocos responden y muchos desprecian. No todo el mundo responde porque no son las ovejas del Señor, hermanos. No te sorprendas porque otros rechazan. Pero las ovejas del Señor sí responderán, hermanos, responderán a ese llamado. Juan 10:3 nos dice: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Esto es lo que técnicamente, hermanos, se conoce como el llamado eficaz, el llamamiento eficaz.
Nosotros predicamos el Evangelio, ese llamado general, pero el llamado eficaz la hace ¿quién? El Señor. Los que responden a la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo, hermanos, el Señor conoce por eso las ovejas, las llama por su nombre y ellas la siguen. Versículo 4 de Juan 10. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. En la historia que les leí, hermanos, no pasó eso. Esto también muestra, hermanos, el caminar de las ovejas del buen pastor. Siguen al buen pastor. ¿Para qué seguir al buen pastor, hermanos? Irnos transformándonos a la persona, a la imagen del buen pastor. Obedecer. Ser obediente a sus mandamientos. Porque el pastor ordena a las ovejas. Y las ovejas obedecen. Sí, hermanos. Sin perder Juan 10, hermanos, vayamos un momento, por favor, a 1 de Pedro, capítulo 2. Porque increíblemente en esta pequeña ilustración, hermanos, que tal vez puedas leer muy rápido, hay una profundidad de riqueza teológica maravillosa, hermanos. Y llamado eficaz que hace el Señor cuando se presenta el Evangelio. Pero también no queda solamente el responder, sino también nos llama a la santificación, hermanos. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 25. 21 al 25 dice la bendita palabra del Señor. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se dio engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Gloria a Dios, hermanos. No todas las personas son las ovejas del Señor, pero las ovejas responderán a la voz del buen pastor. Pero no queda solamente en eso, sino las seguirán. Y serán transformadas, hermanas, y eso es maravilloso. Qué maravilla, hermanos, qué maravilla de teología, hermanos, que hay en esta sola ilustración. Pero hay algo más, hermanos, hay algo más. Y esto es importante. Juan capítulo 10, versículo 5. Mas al extraño no seguirán, sino, dice que, huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Las verdaderas ovejas del Señor, hermanos, jamás seguirán a un falso pastor. Y si volvemos nuevamente al capítulo 9, hermanos, con el ciego fue presionado una y otra vez que negara al Señor, ¿verdad? Para que dijera o que desligara ese milagro que había acontecido en él, pero no escuchó esa voz de estos falsos pastores, de estos falsos líderes religiosos, porque solo seguiría la voz de quién, de su buen pastor, del buen pastor. Y eso aconteció al final de este capítulo, hermanos. Algo maravilloso también que encontramos también en esta ilustración es que la verdadera oveja del Señor, hermanos, no va a ir detrás de estos falsos pastores. Pero lo que les interesa, hermanos, que es matarlos, sacar provecho de ellos, porque no le llevan a Cristo. Si yo te predico un evangelio falso, ¿para qué? Para que seas rico, para que seas próspero en esta vida. No te estoy predicando el verdadero evangelio. ¿Qué estoy haciendo? Te estoy matando. Porque si estás muerto y siguieras muerto y te veas así muerto, te irás a la condenación eterna. No te estoy predicando el evangelio. Pero si te predico el evangelio de Cristo de arrepentimiento y fe al Señor, ese es el verdadero evangelio. No en pos de tu corazón, los deseos de tu corazón quizás, pero los falsos pastores predican eso. Pregúntame, ¿a qué necesita la gente? Mira, dinero, prediquémosle dinero. Por eso el llamado al falso
llamado el Evangelio de la Prosperidad. ¿Qué predican? Dinero, dinero, dinero. Prosperidad, prosperidad, prosperidad. Pero no arrepentimiento de pecado. Es triste, hermanos. Pero es algo maravilloso que nos presenta también en este momento, hermanos. La verdadera oveja del Señor solo seguirá la voz de su Señor, la voz de su buen pastor, hermanos. Y esa es la seguridad también de nuestra salvación. El verdadero creyente va a tener discernimiento cuando escucha los falsos pastores. Lo que va a hacer, no va a oír esa voz, va a rechazar. Entonces, no solamente, hermanos, hallamos que en esta ilustración el llamado eficaz, no solamente, hermanos, hallamos el camino de santidad que uno tiene que vivir, sino que también hallamos, hermanos, que nunca pereceremos. Porque nunca nos desligaremos del caminar en son de la voz de nuestro buen pastor, hermanos. Si nosotros estamos perseverando porque estamos caminando en son de la voz de nuestro buen pastor. ¿A través de qué? Su palabra. Vayamos un momento, por favor, a Romanos capítulo 8. Un pasaje muy diciente en cuanto a lo que estamos viendo y la perseverancia también que tendremos, hermanos, que estamos en los caminos del Señor, porque Él es nuestro buen pastor. Vamos a leer desde el versículo 35 a 39. Es una pregunta, ¿verdad? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La verdadera oveja del Señor, hermanos, debe tener la plena seguridad de que nunca va a ser separado del amor de Cristo. Y mira lo que sigue a continuación, hermanos. Y lo que sigue pues a continuación sería algo que nos podría desligar de cualquier forma si dependiera de nosotros. Pero no es así, hermanos. Continuando, dice: ¿quién nos separará, dice, del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Cualquiera de estas cosas, hermanos, por cualquiera de estas cosas muchas personas salen corriendo de la fe cristiana. Pero el desligarnos del amor de Cristo, no, hermanos, los verdaderas ovejas no se van a poder desligar de las manos de Cristo. ¿Por qué? Porque depende solamente porque somos las verdaderas ovejas de Cristo. Versículo 36. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ahí puedes poner cualquier cosa, ni la pobreza, ni la riqueza, ni la enfermedad, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravilloso es nuestro buen pastor, hermanos. ¿Sabes de dónde surge toda esta seguridad de que nada nos va a desligar de nuestro buen pastor? Surge, hermanos, tengan en cuenta, surge de una decisión eterna. La seguridad de que nunca nos separaremos de nuestro buen pastor, hermanos, surge de una decisión eterna, una decisión entre el Padre y el Hijo. Vayamos un momento, por favor, a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Vamos a dar lectura del 3 al 5. Del 3 al 5 dice la bendita palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. Según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La seguridad que nunca nos separaremos de seguir a nuestro buen pastor, hermanos, es que es una decisión eterna. Es una decisión en la eternidad. Por eso, volviendo al capítulo 10, hermanos, el Señor Jesucristo va a sacar a flote esto. Versículo 14-15.
Juan 10, 14, 15. Dice: yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Ahora, debe reconocer estos dos versículos en el contexto, hermanos, de la palabra, en el contexto de la Biblia. El conocer, hermanos, lo que dice yo conozco, que aparece en las Escrituras, cuando habla de estas profundidades teológicas, hermanos, no está hablando de conocer de alguien, ¿verdad? Por decir yo conozco el libro. No está hablando de ese conocer. El conocer de alguien, hermanos, este conocer que habla en la Biblia, hermanos, el conocer a alguien que Dios está hablando, es una relación íntima. Y le voy a dar unos ejemplos, hermanos, en las Escrituras para poder entender esto. Vayamos, por favor, a Amós. Amós, capítulo, está casi después de Ezequiel, Joel, de Oseas también. Amós, capítulo 3, versículo 2, en parte A. Amós, capítulo 3, versículo 2 dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Conocido. Aquí no está hablando, hermanos, que el Señor no conocía a las otras naciones. No quiere, porque está hablando de Israel. El Señor les está diciendo a ustedes: los he conocido. Cuando el Señor les dice solamente a ellos le había conocido de todas las familias de la tierra, solo con ellos ha tenido una relación íntima. Esa es la manera de hablar de conocer cuando habla en el Nuevo Testamento también, hermanos. El conocer teológico que estamos viendo. Ahora, ¿te acuerdas lo que dice Mateo cuando dice, por ejemplo, que José, en cuanto a José y María, que no la habían conocido? Mateo 1, 25. Vayamos, por favor. Mateo, capítulo 1, versículo 25. Pero no conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No es que no lo conociera a María, ¿verdad? Ya habían entrado, estaban en camino del matrimonio, de consumar su matrimonio. Lo que están enfatizando es que José no tuvo relaciones sexuales con María, hermano. Hasta que después que Jesús nació, y también cuando encontramos, por ejemplo, en Génesis capítulo 4, versículo 1, ¿qué dice? Parte A dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. El conocer bíblico, hermano, no está hablando de conocer o de saber intelectualmente. Lo que está hablando, hermanos, es de una relación íntima que Dios tiene con su pueblo. De eso está hablando, hermanos. Por eso cuando volvamos a leer los versículos 14 y 15, cuando habla el Señor Jesucristo, cuando dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, que está haciendo yo tengo una relación con mis ovejas y las mías me conocen. O sea, sus ovejas tienen una relación con el Señor. Así como el Padre me conoce y yo le conozco al Padre, ¿saben? El Padre con el Hijo tienen la misma comunión, como ya había dicho también en los capítulos anteriores el Señor. Y parafraseo este pasaje, hermanos, de Juan 10, 14, 15, por decir: yo soy el buen pastor y tengo una relación íntima de amor con mis ovejas, así como tengo una relación íntima de amor con mi Padre. Qué maravilloso entonces la unión, hermanos, con nuestro buen pastor, que nos muestra, hermanos, y que tiene tanto peso que el Señor Jesucristo coloca como símbolo de nuestra unión, que Él tiene también con el Padre. Misma relación que tiene el Señor con el Padre, también la misma relación tiene con sus ovejas. Porque dice que pongo mi vida por las ovejas.
Juan 17, hermanos, unos capítulos después, que también en un momento vamos a indicar, es un capítulo hermosísimo, hermanos. Es la oración intercesora del Señor Jesucristo antes de ir a la cruz. Juan, capítulo 17, versículo 1 y 2 nos dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y el versículo 9, hermano, ¿qué dice? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Y quién es el que el Padre le da? Las ovejas del Señor, las ovejas del buen pastor. Y aquí es claro, hermanos, que no todos son ovejas del Señor. No todos son ovejas del Señor. Claro que el Señor conoce sus ovejas, hermanos. Estas están predestinadas desde antes de la fundación del mundo. Ahora, no acaba aquí la grandeza de este pasaje de Juan 10, hermanos. Mira lo que dice ahora. Porque ya ha presentado, ¿no? El Señor se presentó como el buen pastor. Pero ahora se va a presentar también como la puerta del redil. Juan 10, 7, hermanos. Y luego el versículo 9, leamos. Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. El 9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y para entender esto, hermanos, debemos volvernos nuevamente al siglo I. Cuando un pastor llevaba al redil, hermanos, como les dije, es un muro de 4 paredes, solamente había una puerta pequeña por la cual entraban las ovejas, pero a veces no encontraban quien cuida. ¿Quién era el portero que debía cuidar ese redil? Pero como no había quien, y había un pastor que está yendo a llevar sus ovejas, ¿qué hacía? Este pastor también se ponía como portero. Pero por el cansancio, pues, ¿qué hacía? Se quedaba dormido ahí, ¿verdad? Cuidando las ovejas. Él se dormía allí, nadie podía entrar al redil. Como les dije, la puerta era bien estrecha. La puerta es estrecha, también dice, ¿no? Nos da ese ejemplo también el Señor Jesucristo. Ahora, para entender con fuerza, hermanos, este concepto, hay que entender que la oveja fuera del redil también estaba en peligro. Las ovejas que se quedaban fuera de ese redil había peligro, porque había también animales salvajes. Así que el único medio de salvación, hermanos, de las ovejas era pasar a través de la puerta del redil. Lo que está haciendo aquí el Señor Jesucristo aquí, que también a muchas personas lo disgustan, hermanos, es el concepto que el Señor dice: yo soy el único medio para que ustedes sean salvos, y el único medio es que puedan pasar por esta puerta. Muchos rechazan en estos tiempos, y eso es triste, hermanos. Muchas personas les disgusta, aún muchas personas cristianas les disgusta, hermanos, este punto. ¿Por qué? Porque nadie en el mundo entero, en toda la historia de la humanidad, hermanos, será salvo sino a través de ¿qué? De aferrarse en la persona del Señor Jesucristo, de pasar al redil mediante la puerta que es Cristo. Las personas no son salvas por ser buenos budistas, por buenos ser hinduistas, hermanos, no por ser buenos mahometanos quizás, mucho menos por ser buenas personas. Si te crees buena persona, que no haces mal, que no eres pecador, triste tu condición. Las palabras o las personas son salvas únicamente y exclusivamente, hermanos, aferrándose en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Hay muchas personas que aborrecen esto, hermanos, pero es la verdad de las Escrituras. Solo es Cristo, solo es Cristo. No hay otro camino. Por eso también va a decir más adelante, hermanos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es por eso que también esta maravillosa ilustración de Juan 10, hermanos, que encontramos, que estamos meditando, encontramos las siguientes palabras. Juan 10, 16.
¿Qué más dice, hermanos, en este relato? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y aquí está hablando del pueblo gentil, hermanos. Ahí nosotros estamos incluidos. Nosotros somos de otro redil en esos tiempos. La salvación no era exclusivamente para los judíos, como ellos se jactaban en esos tiempos. Cristo iba a llamar a todos, de todos los pueblos, de todas las naciones, a sus ovejas, hermanos, y está llamando. De cada nación, cada lengua. Hay creyentes, hermanos, hay sus ovejas del Señor en cada país, en cada lugar. Siempre hubo. El Señor tiene su remanente. Vuelvo a leer, hermanos, lo que nos hace, lo que hemos visto también esa profecía en Ezequiel capítulo 34, versículo 11, dice, no vayan, hermanos, yo lo leo, dice. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo, acá, en el versículo 16 dice que tengo otras ovejas que no son de este redil, ¿verdad? Aquellas también debo traer. ¿Quién iba a traer? Cristo, ¿verdad? El buen pastor. Y en Ezequiel, ¿qué está diciendo? Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo. ¿Quién está hablando? Jehová, hermano. Nuestro Dios está hablando. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo les sacaré de los pueblos y los juntaré en las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel. Por las riberas y por todos los lugares habitados del país, en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estarán su aprisco. Allí dormirán el buen rey, y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, yo les daré el aprisco, dice Jehová el Señor. Repite. Yo buscaré la perdida, yo haré volver al redil a la descarriada, vendaré la quebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Gloria al Señor, hermanos. El cumplimiento fiel de esta profecía. Muchos siglos atrás escribió Ezequiel esta profecía, pero se cumple en este capítulo 10, hermanos. El apóstol Pablo, vayamos a Efesios rápidamente, hermanos. Efesios capítulo 2, versículo 2. Esa era la realidad de los gentiles, porque aún el Evangelio no había llegado a estos pueblos. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Escúchenme. Aquellos que piensan que las personas son salvas y son buenos religiosos, no, hermanos, solo es en Cristo. Y el versículo 13-14 que nos dice del mismo Efesios 2, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora, hermanos, toda la fuerza de este pasaje de Juan 10 y lo profundo que tiene, hermanos, tiene un peso y se remarca en cuanto a quién es el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Y Juan 10, 17, 18 nos dice, hermanos. ¿Quién es el buen pastor? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero qué dice 17 y 18? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús es Dios, hermanos, y es el único ser, hermanos. No existe un ser como nuestro Señor Jesucristo. Es un milagro maravilloso que vemos en la Escritura.
Las palabras que siempre utilizamos es 100% Dios y 100% hombre. Un pastor, hermanos, que a la verdad también es un cordero, ¿no? Qué maravilloso. Porque Juan que dijo, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. A la vez es pastor y a la vez le presenta siendo cordero, hermanos. Qué maravilloso la palabra del Señor, hermanos. Es un pastor, es un cordero, pero en ningún sentido débil, eso sí. El Señor entregó su vida no porque le tocó o porque lo obligaron, hermanos, lo hizo voluntariamente. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Dice, nadie le obligó. ¿Qué acontece? Que cuando habla el Señor que yo soy un buen pastor y también les dice ustedes son los falsos pastores, ¿qué va a acontecer, hermanos? Nuevamente va a haber división. Nuevamente va a haber ¿qué? Rechazo. Y eso es lo que acontece siempre, hermanos. Cuando se le presenta el Evangelio, el verdadero Evangelio en las personas también va a haber división. Y el Señor mismo a través de estas historias, a través de estos relatos, hermanos, que estamos viendo, va a exponer que no todos son las ovejas del Señor, pero sí también hay verdaderas ovejas. El Señor Jesucristo, por ejemplo, siempre dividirá el mundo, hermanos. Vayamos por favor rápidamente a Mateo. Mateo capítulo 10. Y a muchos no les gusta escuchar y lo entienden equivocadamente este asunto, hermanos. Mateo capítulo 10, versículos 34 al 39. Lean, por favor, hermanos. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Hasta ahí, gracias, hermanos. Siempre el Señor Jesucristo, amados hermanos, traerá disensión entre los que creen en Él, que son las ovejas del Señor, las verdaderas ovejas del Señor, porque sus verdaderas ovejas conocen su voz y ¿qué hacen? Le siguen. Y las que no le van a seguir, hermanos. Volvamos, hermanos, a Juan capítulo 10 y leamos el versículo 19 al 21. Que dice: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Ahora, no sé si te acuerdas, hermanos, que esta misma expresión del ciego que les da también a los líderes religiosos que querían que negara al Señor Jesucristo lo que el Señor había hecho en su vida, ¿verdad? Mis hermanos, siempre las declaraciones del Señor mostraban quiénes eran verdaderamente sus ovejas y quiénes no. Hay personas, hermanos, que no les es suficiente la predicación de la palabra. A veces necesitan más, necesitan algo que los motive, ¿verdad? Necesitan algo que les haga que se sientan más felices quizás en sus vidas. Buscan eso en las iglesias. Buscan un grupo social, buscan quizás que se añada, por ejemplo, reencuentros o post-encuentros, necesitan grupo de jóvenes, por eso las iglesias abundan de eso, hermanos. Grupo de parejas, necesitan grupo de hombres de negocios, necesitan grupo de jóvenes solteros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ves que sea una iglesia de Cristo? ¿Qué son? Clubes. En un club sí encuentras de todo eso. La verdadera oveja del buen pastor le es que suficiente, hermanos, que escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios los llena, hermanos, los place, está completo.
Si tú lees Colosenses, hermanos, es precisamente ese énfasis que hace la carta de los Colosenses. Cristo es nuestro todo. Jesucristo es suficiente, hermanos. ¿Qué les va a agradar más de nuestra vida? ¿Qué más precioso que nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Pero es suficiente Cristo. ¿Para quiénes? Para las verdaderas ovejas del Señor. Para las verdaderas ovejas del buen pastor. Porque Cristo es su todo, por eso lo sigue. Y quiero terminar, amados hermanos, dando aplicaciones de esta predicación de la semana pasada y el día de hoy. El Nuevo Testamento es enfático, hermanos, que aquellos que están atentos en su palabra del Señor solamente son ¿qué? A quienes son los verdaderos ovejas del Señor. Mateo 17:15, si son rápidos, hermanos, 17:15. Y vamos a, me ayudan a leer esto y voy a leer otros pasajes bíblicos rápidamente, hermanos, para ver cómo la Escritura nos habla quiénes son los verdaderos pastores. Pero también haciéndonos advertencia de que estemos atentos de aquellos que son, pues, falsos pastores. Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro que son lobos rapaces. El apóstol Pablo también dice a las personas, hermanos, en la iglesia de Éfeso, en Hechos 20, 29, 31, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El apóstol Pedro también nos advierte eso, hermanos, en 1 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente ¿qué? Herejías destructoras, y aún negarán al Cristo que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Judas, el hermano del Señor Jesucristo, no Judas Iscariote, en Judas, el único capítulo que tiene, versículo 3 al 4, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra comunión salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contentáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan también en su epístola de Juan, 1 de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, que muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amados hermanos, es la obligación del pueblo de Dios, de las ovejas del Señor, que sepamos quiénes son los verdaderos maestros del Señor, los verdaderos pastores del Señor, y los que no son también. Y el parámetro, amados hermanos, para conocer si este pastor es supuesto pastor del Señor y quizás no lo es este: que cada vez cuando escuchan su mensaje, si su énfasis no es llevarlos a Cristo, al arrepentimiento, es un falso pastor. Si su énfasis quizás es prosperidad, paz, solución a los problemas, solución a tu matrimonio, eso no es evangelio. El verdadero pastor te va a llevar a Cristo, te va a predicar el evangelio, te va a predicar el pecado, hermanos, que te arrepientas de tu pecado, que vivas en santidad. Porque la responsabilidad del pastor es guiar a las ovejas. ¿En pos de quién? De la voluntad de Dios. No en pos de mi voluntad, ni en pos de tu voluntad, sino en pos de ¿qué? De la voluntad de Dios. El falso pastor sí, en pos de tu voluntad. ¿Quieres ser rico? Prediquemos riquezas.
sacando textos fuera de su contexto. Que somos, dices, somos príncipes, princesas de Dios, por tanto entonces el creyente no puede sufrir, ¿qué? Enfermedad, no puede sufrir, ¿qué? Pobreza. Debemos ser ricos todos. Eso no es evangelio. Uno tiene que predicar, hermanos, lo trascendental en cuanto a nuestra existencia. Pero sí podemos probar, hermanos, cuál es la buena voluntad. ¿Cuál es la buena voluntad agradable y perfecta de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas? Recordemos el pasaje que siempre repito también, hermanos, que está en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿De qué estaba hablando? De lo terrenal, ¿verdad? De nuestro sustento, de todo lo que tiene que ver. Busca primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas van a ser añadidas. No busques a Cristo porque que se solucione tu problema de tu matrimonio. Primero busca tu salvación. Y cuando eres salvo, conforme a la palabra del Señor, tú vas a guiar a tu matrimonio y tu matrimonio se va a arreglar. Gloria al Señor por eso. Segunda aplicación, los creyentes deberían escuchar muy bien las advertencias que hace Santiago también, hermanos. ¿Qué dice Santiago? Hermanos míos, Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Cuánta responsabilidad tiene el pastor? Si Dios es el pastor de sus ovejas, hermanos, esto nos da una idea de la responsabilidad que tienen los pastores y maestros. Porque mis hermanos, Jesús delegó su labor de buen pastor a los apóstoles también. Vayamos un momento a Juan 21. Es la responsabilidad que tienen los pastores. Una responsabilidad bien grande, hermanos. Versículo 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. El apóstol Pedro también, hermanos, delegando esta función, nos habla claro cuál es la responsabilidad de los pastores. Primera de Pedro, capítulo 5. Versículo 1 a 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Está hablando aquí de anciano de ministerio, no está hablando ancianos de qué, de edad. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre las que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que, mis hermanos, los pastores tenemos una gran responsabilidad frente al pastor de los pastores. El buen pastor, mis hermanos, por eso las ovejas, hermanos, ustedes deben amar a sus pastores. Deben amar a sus pastores porque es la
Es la función del pastor es de alta responsabilidad, hermanos. Pero miren, como es demostrado también las exhortaciones que hay y la gran responsabilidad, hermanos, que hay en cuanto a los pastores, quiere que también que ustedes sean responsables, no solamente ser pastores, hermanos. Primera de Pedro 5, versículo 5. Primera de Pedro 5, que dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sujeción a sus pastores, hermanos. Y quiero decirles algo también: el pueblo de Dios necesita guías, sí. El pueblo de Dios necesita siempre, ha necesitado guías, necesita de un pastor. Acompáñenme un momento, por favor, a 1 Timoteo, capítulo 5. Versículos 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien, hablando del ministerio del pastorado, hermanos, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Mis hermanos, los pastores tal vez tengamos muchas funciones, sí, pero principalmente nuestra responsabilidad, ¿qué es? Enseñar la palabra del Señor, enseñar todo el consejo de Dios. Esa es mi responsabilidad. La iglesia somos todos, hermanos, y debemos pues cumplir, también debemos ser participantes los unos a los otros conforme al don que nos ha dado el Señor. Por eso cuando vas a una iglesia no tienes que decir: a ver, la iglesia, ¿qué me va a dar a mí? Sino que yo voy a dar a la iglesia, para la edificación de esa iglesia. La responsabilidad de los pastores, hermanos, principalmente es predicar y enseñar la palabra del Señor, predicar todo el consejo del Señor, como Pablo mismo dijo: no he rehusado de predicar todo el consejo de Dios. Y esa es tu responsabilidad, hermanos. Vayamos rápido a Hebreos capítulo 13. Versículos 17 y 18. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Así que, hermanos, entonces esta maravillosa enseñanza en cuanto al buen pastor nos deja que estas aplicaciones de vida. Ustedes como ovejas, y nosotros también, hermanos, ovejas del Señor, al final todos somos ovejas del Señor, debemos ver pues quién es verdaderamente el pastor del Señor. Si no predica el Evangelio, si solamente te busca predicarte para que estés al gusto, que no te hace ver tu pecado, ten cuidado, rechaza. Los pastores debemos tener un alto entendimiento, hermanos, de la responsabilidad que tenemos. Por eso muchos no quieren asumir esa responsabilidad, por ese temor. Pero yo voy a rendir cuenta por sus almas. Mi llamado y mi responsabilidad es predicar todo el consejo de Dios. Y mi oración es para que el Espíritu Santo lleve esa palabra a sus corazones y ustedes tengan esa convicción y que sean obedientes al Señor. Por eso cuando cada vez escuchen la predicación, hermanos, yo les voy a hablar del pecado, que se arrepientan de sus pecados. A los jóvenes, niños que aún no conocen a Cristo, vayan a Cristo en arrepentimiento y pongan su fe. No tienen su vida comprada. Tienen una enfermedad terminal que se llama pecado. Y la única medicina, la única manera de salir de esa situación, de esa condenación, de esa muerte eterna, es Cristo, a través de Cristo nada más. Arrepiéntete de tus pecados.
confía en Él. Y así puedas también recitar, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque si no, no puedo, pues las únicas que pueden recitar son las ovejas de Cristo, las verdaderas ovejas de Cristo. El Señor les bendiga, amados hermanos. Vamos a orar.